Solo tenemos que, bueno, primero reconocer el hueso y en segundo, saber de qué lado pertenece, va a ser del lado derecho o izquierdo. Entonces vamos a observar las dos caras de la rótula, una pues es lisa, que se mira negro porque aquí hay cartílago necrosado ya, pero vamos a ver una parte que es como más porosa, como apariencia de madera. Entonces esa es la cara superior o la cara externa de la rótula. Entonces, al ver la superficie del hueso se puede ver un vértice ahí, miren el vértice, y vamos a ver una parte redonda aquí atrás, un borde como medio redondeado. Entonces, para saber de qué lado es, ese borde redondeado lo vamos a dirigir hacia nosotros, el vértice hacia adelante, y al colocar el hueso en una superficie, el hueso se va a inclinar para el lado que pertenece, que en este caso a mí es una rótula del lado derecho. Miren la del lado izquierdo igual, el vértice hacia adelante, la parte redonda hacia nosotros, miren, es del lado izquierdo. Entonces, esto es lo que tienen que saber acerca de la rótula o patela. Con los huesos del pie, y por ejemplo tenemos varios del mismo, todos estos huesos que voy sacando acá, todos estos huesos son astrágalos. Entonces, en el caso del astrágalo, lo que tenemos que saber primero las partes, ¿verdad? Conocer que tenemos una superficie que no se conoce como superficie troclear, la cabeza del astrágalo, el cuello del astrágalo. Aquí tenemos la apófisis lateral del astrágalo y la apófisis posterior. Por abajo vamos a ver el surco astragalino, y el surco astragalino tenemos que observar que tiene esta apariencia, miren, de que se abre hacia la cara lateral del hueso. Miren. O sea, si yo no tuviese apófisis lateral porque el hueso está quebrado, qué sé yo, yo puedo ubicarme siguiendo ese surco astragalino y sé que para el lado que se va a abrir es la cara lateral del hueso. Para saber de qué lado pertenece, por ejemplo, ellos van a ubicar la superficie troclear hacia arriba, la cabeza del astrágalo hacia adelante y la apófisis lateral nos va a indicar de qué lado pertenece. ¿De qué lado pertenece? ¿Qué mano es esta? Izquierda. Entonces es un astrágalo izquierdo. Miren en el caso del astrágalo del lado derecho, tenemos exactamente lo mismo, miren. La superficie troclear, la cabeza y la apófisis lateral indica el lado que pertenece. Eso con este astrágalo. ¿Qué me dicen de este? ¿De qué lado que sería? Izquierda. Izquierdo. Miren. En el caso de este, Derecha. derecho. Miren nuevamente, Izquierda. otro izquierdo. Entonces, eso es lo que tienen que manejar acerca del astrágalo. Vamos con los calcáneos. En el caso de los calcáneos les había mencionado ayer en el aula virtual de que es un hueso, bueno, que tiene unos accidentes de huesos como muy, ¿verdad?, voluminosos y son fáciles de reconocer. La tuberosidad del calcáneo, miren, esa la vamos a dirigir hacia nosotros. Estas caras articulares, miren que no las tienen otra cara, miren, no las tienen. Entonces, esas caras articulares, que es la anterior, la media y la posterior, siempre van a ir para arriba. Esta de adelante, que es la superficie articular para el cuboide, va hacia enfrente. Y aquí está el ala que yo les decía, miren. Este saliente, que está en la cara medial del hueso, ese es el subtentáculo tálico, o simplemente subtentáculo. Entonces, cuando nosotros queremos saber de qué lado pertenece el hueso, vamos a colocar con las carillas articulares hacia arriba, la superficie, la tuberosidad del calcáneo hacia la persona que explora, y vamos a apoyar el hueso sobre el subtentáculo, miren. Y el hueso literalmente se va a inclinar para el lado contrario al que pertenece. Se inclinó para este lado. ¿De qué lado es el hueso? Derecha. El derecho. Miren del otro lado, igual, miren. Superficies articulares hacia arriba, la superficie articular para el calcáneo hacia enfrente, la tuberosidad del calcáneo viendo hacia ustedes, lo vamos a inclinar hacia acá, se inclinó hacia este lado, es del otro lado, del lado izquierdo. Y esta elevación que se puede ver en la cara lateral del hueso, y se puede ver también, esa es la tróclea peronea. ¿Ya? Entonces, igual, es lo que tenemos que saber acerca del hueso del calcáneo. Lo que me faltó mencionarles es que por abajo del subtentáculo va a pasar el surco del tendón del músculo flexor largo del dedo gordo del pie. Entonces, eso es lo que nos falta mencionar de ahí. Del resto de huesos, igual que la rótula, solamente saber el nombre. Bueno, no igual que la rótula, porque la rótula mencionamos que es derecha e izquierda. Con estos huesos únicamente reconocerlos. El primero, que es el hueso navicular, o sea que el hueso navicular tiene esa superficie articular que es bien característica, que parece como una fusita, ¿no? Es el único hueso del pie que tiene esa característica. Resulta de que él se articula con la cabeza del astrágalo para formar una articulación en hueco bola, o el tipo en artrosis, o el tipo esferoidal. Entonces, con este hueso pues no tenemos mucho problema. El cuboide pues es un hueso grande, ¿verdad? Es un hueso bien grande, por ahí andan otros, ya los vamos a buscar para que los puedan ver. Este
Entonces, en el caso del cuboide, únicamente identificarlo como tal. Antiguamente, bueno, se menciona como cuboide porque las personas que lo describieron por primera vez le encontraron relación con un cubo. En el caso de las cuñas, la primera cuña es la más grande de todas. Miren, en comparación, la primera cuña es la más grande. En uno de sus extremos vamos a tener esta superficie articular que es grande, miren, es alargada. Es la que les decía yo ayer, que hay personas que dicen que tiene forma, qué sé yo, de pico de lora, otros que de semilla de marañón. No importa la forma que usted le encuentre, lo importante es que recuerde, ¿verdad?, eso que usted lo relaciona o eso que usted relaciona para que reconozca el hueso. Entonces, esa cara articular y la forma para reconocer la primera cuña o cuneiforme medial, porque recuerden que las cuñas se enumeran de medial a lateral. La segunda cuña es un poco más recta, ¿cómo se llama? Cuadrada, un poco más cuadrada esta cuña, y en sus caras tiene esa forma de triángulo. Miren, aquí está la base, aquí está el vértice, del otro lado es igual prácticamente, miren, la base y el vértice, para poder reconocer la segunda cuña o cuneiforme intermedio. La tercera cuña la reconocemos porque es más rectangular y en una de sus caras largas vamos a tener esa superficie articular. Miren, ahí está la superficie articular, para poder reconocer la tercera cuña o cuneiforme lateral. Entonces, esto con respecto a los huesos del pie, ¿ya?